pasamos a la parte del debate, y el debate que puede ser aquí en directo, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, alguna reflexión propia que hacer, y a través de los comentarios y las preguntas que se planteen en el chat e incluso a través de Twitter. Si alguien tiene algún comentario, y mientras alguien se va animando, el doctor Datino va a hacernos un resumen o quizás algunas cuestiones que se planteen en el chat o en el Twitter. Tomás. ¿Qué tal? Encantado. Buenas tardes a todos. La verdad que ha estado muy interesante todo lo que habéis dicho, además muy coordinado todo. Habéis planteado puntos distintos y habéis cubierto, yo creo, todo lo que se planteaba, pero aún así nos salen algunas preguntas ya desde el chat y desde el Twitter. Por ejemplo, desde la sede de Málaga y también desde Twitter nos preguntan que si conocéis que hay algún tipo de experiencia en la combinación de dronedarona con apixaban, es decir, y si no en general con los fármacos anticoagulantes nuevos. ¿Qué opináis de su uso y si es seguro utilizarlos? Por ejemplo, Lozano. Bueno, la verdad es que hay algún problema con la combinación de dronedarona con dabigatran y ha salido una nota, en principio, donde no se recomienda la asociación de dronedarona con dabigatran. Yo con apixaban, la verdad es que no conozco ninguna interacción publicada, pero es posible que no la haya. José Luis. Con los nuevos, por ejemplo, apixaban y con edoxaban que viene, en principio no hay contraindicaciones. O sea, se podría utilizar. Perfecto. Pues seguimos, si queréis. Tengo alguna pregunta más. También desde Santiago nos preguntan que tras los resultados del estudio Harmony, de la sinergia que puede haber entre dronedarona y ranolacina, ¿pensáis que se debería hacer algún ensayo clínico al respecto o si ya con los datos que tenemos es suficiente para avalar su combinación? Yo creo que es un estudio muy prometedor, pero el número de pacientes que tiene incluidos es bajo y creo que está en marcha el estudio que puede demostrar que esa combinación, porque desde luego los datos publicados, los datos comunicados son espectaculares. Muy bien. Más preguntas. ¿Podrías quizás extender un poco, porque quizás haya gente que no conozca los resultados de este estudio y que yo creo que sí que abren una expectativa nueva y respecto a esta combinación? Sí. Sí, el estudio Harmony básicamente lo que estudia es la combinación de dronedarona y ranolacina. Ranolacina es un fármaco inicialmente diseñado para cardiopatía isquémica, pero que tiene una selectividad auricular antiarrítmica. Y entonces, bueno, pues la combinación de los dos, pues bueno, parece que en principio en el estudio Harmony, que es un estudio relativamente pequeño, pues ha demostrado una eficacia significativa. De todas formas, ¿El objetivo cuál era? El objetivo era eficacia, no es un endpoint duro y tampoco es un estudio muy grande, es decir, es un estudio, no sé si es en fase 2 o 3, pero es un estudio preliminar. Nosotros intentamos participar, pero estaba restringido prácticamente a Estados Unidos. Yo, de hecho, comuniqué con Peter Cowie, pero era americano en principio, no sé si ha participado algún país más. Y en principio es un estudio pequeño que ahora, como dice Fernando Lozano, habrá que validar, no sé, más grande. Vale, tenemos bastantes preguntas, o sea que puede dar todavía para rato. Nos preguntan también desde San Sebastián, desde Donosti, si conocéis que hay alguna interacción con la digoxina, por ejemplo, entre dronedarona y digoxina. Es una buena pregunta. De hecho, el problema de la dronedarona es que aumenta los niveles de digoxina, como la dronedarona. Y de hecho, realmente yo tuve acceso directo a los datos del PALA y además, bueno, cuando todo esto se batió inicialmente, el aumento de mortalidad de la dronedarona, ¿por qué? Pues si se ven las gráficas, se paran muy precozmente, lo cual es llamativo, ¿no? O sea, que parece que es nada más iniciar el tratamiento con dronedarona, ¡boom!, hay un montón de muertos. Y de hecho, el odds ratio más grande era tratamiento con digoxina. O sea, el factor que más se asociaba con mortalidad en el brazo de dronedarona era tratamiento previo con digoxina. Entonces, hombre, uno puede especular y probablemente por la digoxina no hay que olvidar que se utilizaba como un veneno. Entonces, quizás con el transcurrir de los años le hemos perdido valor, la digoxina es nada, pero la intoxicación digitálica mata. Entonces, en una población tan grande como estaba planificada el PALAS, con insuficiencia cardíaca y demás, no se puede descartar que parte, no digo yo todos, pero parte de los resultados haya podido contribuir la digoxina. El problema es que, bueno, como fue un análisis secundario, en la ficha técnica no se pone como contraindicación la digoxina.
se recomienda no usarla en combinación. Yo lo hubiera puesto como contraindicación, pero la EMEA manda. Vale, una pregunta también que nos están repitiendo bastante es precisamente a la luz de los resultados de los registros que habéis presentado, si debería plantearse no hacer controles hepáticos o espaciarlos más de los que las recomendaciones nos están haciendo actualmente, con ese miedo que hubo por esos 2 casos de hepatopatía. Creo que conociendo los registros y conociendo nuestro país, la realidad es que no se están haciendo tantos, ¿no? Porque lo que recomiendan de 15 días al mes durante 6 meses, 9, 12, probablemente es excesivo. Y además, si tú ves cuáles son las tasas de subida hepática, hay algunos controles que sobran. En el cuarto, en el quinto mes no vas a detectar nada que no hayas detectado al principio, ¿no? Yo creo que los controles son excesivos y ahora que tenemos muchos más datos, probablemente si se pensaran de una forma más racional, muchos de esos se quitaran. Sí, además, de hecho, Europa es una excepción, porque ni en Estados Unidos ni en Canadá se ha recomendado ningún tipo de control. Se ha recomendado vigilar a los pacientes, pero no una pauta tan esta, ¿no? Entonces, llama la atención, está bien, como medida inicial, pues uno tiene que ser precavido hasta que se aclare la situación, pero ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Han pasado 3 años, 4 años, y hay muchísima experiencia clínica ya. Yo creo que habría que quitarlo, ¿no? Muy bien. Más preguntas sobre pacientes ancianos. No sé si hay datos, si habéis mirado cuánta gente de más de 75 u octogenaria hay en los ensayos y en los registros para decir si necesitan un ajuste de dosis o la dosis a priori debe ser la misma. Bueno, si vemos los criterios de inclusión de la ATHENA, uno de los criterios de inclusión era mayores de 75 años y otro era mayores de 70 años, que aunque al principio permitían a un paciente solo con un factor de riesgo, no necesariamente era la edad y un factor de riesgo. Con lo cual, la población media de la ATHENA es edad alta. Y es una edad que cuando se compara con los registros y los pacientes que veo en fibrilación auricular es la misma o más alta. No pasa lo mismo como en otros ensayos cardiovasculares, que resulta que los enfermos, por ejemplo, con beta-bloqueantes, incluidos en los ensayos clínicos, tienden a tener una edad menor de los pacientes de la práctica clínica real. En este caso, con dronedarona no pasa eso, por los criterios de inclusión de la ATHENA, precisamente. Con lo cual, en aquella población de enfermos que ha demostrado su efectividad, que son aquellas incluidos en la ATHENA, la edad no es un problema. De hecho, el ATHENA realmente fue un estudio más de seguridad. O sea, con los estudios que había previamente, Eurydice y Adonis, estaba claro que tenía un beneficio antirrítmico. Pero la FDA, y que me corrijan si me equivoco, pues exigió un estudio grande de seguridad y se buscó una población de riesgo. Porque, claro, si tú quieres detectar problemas, tienes que buscarlo en una población que los tenga. Y entonces, bueno, por eso se seleccionó esta población y lo que fue sorprendente fue el resultado, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que nos llega, en este caso dirigida para el doctor Merino, es si hay algún, la hace el doctor Gómez de Diego y dice que si existe algún dato de imagen, como sabemos es especialista en imagen, que nos sugiera a pacientes que podrían ser más indicado utilizar la dronedarona. Bueno, como esto es una esta de arritmias, los de imagen no pueden opinar aquí, entonces el doctor Gómez de Diego no sé qué hace. Bueno, dice algún dato de imagen, es una buena observación. Hombre, eso no se ha validado y ni creo que haya, yo al menos no conozco ningún solo análisis que haya comparado eso, no sé si lo habrá, a lo mejor lo hay. A priori sabemos que los que tienen las aurículas más machacadas realmente, y eso viene definido por distintos estudios, la esfericidad, el tamaño de la aurícula, pues van a responder peor, ¿no? Yo creo que todas las críticas que se le han hecho a la dronedarona se han centrado en la seguridad, pero estamos viendo que la seguridad no es un problema. Para mí el problema es la eficacia. Es decir, si vamos a las gráficas de Eurydice y Adonis, vemos que hay un beneficio, pero claro, no es un beneficio 100%, ¿no? Caen las gráficas un 10, un 20%, pero no más. Es decir, que, o sea, lo que no podemos esperar es que en un paciente que tiene una aurícula destruida, la dronedarona le va a mantener el ritmo sinusal. Es un fármaco más que tenemos en nuestra lucha contra este problema y es un fármaco que tiene la ventaja que probablemente es más seguro que otros o que te permite jugar en situaciones que otros no te dejan, ¿no? Cardiopatía isquémica, cardiopatía estructural. En ese sentido, entonces, ¿tú pensaríais que el uso de dronedarona sería más preferencial para pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente
con perfiles de riesgo, por eso podría enlazar con la interacción con digoxina, que también podría estar explicando la interacción con insuficiencia cardíaca y ser una interacción bidireccional insuficiencia cardíaca y digoxina en pacientes no muy evolucionados, porque también serían los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar fibrilación auricular crónica y serían también quizás los pacientes en donde quizás efectos adversos puedan verse más, es decir, utilización del fármaco en perfiles de riesgo no tan evolucionados y en fases más precoces del desarrollo de la enfermedad auricular o de la fibrilación auricular. Pues yo no lo sé. Yo diría dos cosas. Uno, tal y como ha explicado el doctor Merino, la dronedarona ha tenido un proceso de investigación que ha sido como ha sido y ahora es muy difícil de cambiar. Es decir, se buscó con el Athena seguridad y se buscaron población muy mayor. Y incluso en el estudio Euridis, la población era mayor de 61 años, la edad media de la población incluida. O sea, siempre se ha tendido a dar a gente mayor. En esa gente mayor, pues el porcentaje de eficacia antiarrítmica no ha sido muy alta, comparado con enfermos con fármacos como la flecainida. Uno espera que la flecainida tenga mayor eficacia. Pero la flecainida no se da en gente de 61 años, de 65. O sea, por un lado, la dronedarona ha tenido un sesgo de selección que se le han incluido pacientes en los estudios mayores de lo que se hubiera incluido probablemente hoy en día en gente con, si lo vamos a dar, flecainida o propafenona. Por lo tanto, la efectividad de la dronedarona como fármaco antiarrítmico en una población de 40 años con fibrilación auricular paroxística realmente no la sabemos. Sí que sabemos que con 60, 70 años y con algún factor de riesgo cardiovascular tiene un perfil de seguridad mucho mejor que otros fármacos antiarrítmicos. ¿Que sea menos antiarrítmico? Pues eso parece por los ensayos, menos eficaz, pero no lo sabemos, no se ha comparado en esa población de 40 años. Esos datos no los tenemos. Y todos sabemos que cuanto la eficacia de un fármaco antiarrítmico depende de la población que metas en el ensayo. Si pones un punto de corte de 50 años y aurícula de 45 límite superior, un fármaco antiarrítmico va a ser mucho más eficaz que si no pones eso. Sí, porque en relación a la interpretación de los resultados de la Athena y del PALAS, está claro que el efecto antiarrítmico de la dronedarona tiene que jugar un papel evidente. Por tanto, si está jugando un papel por la diferencia y si en el PALAS son pacientes con enfermedad auricular, al menos más evolucionada, y con un perfil de riesgo global probablemente mayor, y la interacción con digoxina puede no ser solo interacción con digoxina, porque sino también puede reflejar sustrato de enfermedad cardíaca, quizás la transición de un uso más seguro y eficaz de la dronedarona sería a eso que comentábamos, es decir, a pacientes menos evolucionados, con menos enfermedad cardíaca, en donde el beneficio antiarrítmico del fármaco pueda demostrarse de una forma más eficaz y además, o más clara, y además la seguridad ser mayor, ¿no? Quizás eso podría ser. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El único problema es que, claro, en la población esa estamos casi sin opciones, ¿no? O sea, la única opción que tienes ahí amiodarona, que es un fármaco que, bueno, pues como mínimo o como mucho es neutro, pero probablemente hay datos de que cuestionan que a lo mejor hasta es peligroso, ¿no? Entonces, claro, hay insuficiencia cardíaca, pues no tienes más remedio, pero un paciente con hipertrofia isquémico, pues estás muy coartado, ¿no? de opciones, ¿no? Bueno, yo sigo. Esto está que arde. No sé si va a dar tiempo a pasar todas las preguntas, así que yo voy pasando las que van más o menos por orden o más repetidas. También nos preguntan si hay datos de fibrilación auricular posoperatoria con la dronedarona. Ahí está, es para nota. Del Barnacalán sí, pero de la dronedarona que yo sepa no. Vale, hay mucho de betabloqueantes, ¿no? Pero, o sea, los ensayos clínicos se han hecho con unos criterios muy claros y no incluían pacientes con FA posoperatoria. No sé si habrá algún estudio, seguro que lo hay, algún ASTRA, algún estudio pequeño que hayan hecho una población pequeña de pacientes con FA posoperatoria. Vale. Pero luego, si se piensa que la dronedarona puede afectar directamente a la función ventricular, o sea, si es capaz de, imaginemos, por ejemplo, un paciente que ya tenga la función ventricular normal, si es capaz de deprimirla o si se ha visto si tiene un efecto directo sobre la contractilidad miocárdica. Yo creo que en ningún estudio ha salido ninguna asociación entre depresión de función ventricular y dronedarona. No ha pasado tampoco con la amiodarona, salvo quizá en algún estudio con dosis altas intravenosa, con lo cual no creo yo que exista ninguna depresión de la función ventricular con dronedarona. Sí, es más, hasta que apareció el PALAS, pues incluso después de la Athena se planteaba todo lo contrario, ¿no? Porque tiene un efecto también calcio antagonista, ¿no? Que por ese lado podría deprimir un poquito la fraccionación. Pero como hubo beneficios inesperados, ¿no?
menos angina, menos síndrome coronario agudo, y beneficios incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca en la población atena. Pues se empezó a estudiar un montón de fenómenos, de posibles efectos, ¿no? Vasodilatación coronaria, potenciación incluso sí. Entonces, yo creo ahora mismo no hay evidencias de que haya una depresión, un efecto depresivo significativo, ¿no? Algo habrá, porque la Andrómeda pues no salió bien. Luego, evidentemente, algo habrá. Pero que sea tan relevante como otros fármacos, como la flecainil, la propafenona, pues probablemente no. Más cosas. Para el doctor Doblas nos preguntan si hay datos similares como el registro ofrece en países cercanos, ¿no?, a España. Europa, supongo, Francia, Portugal. Sí, el más cercano es el FAMA, que es el portugués, que es el último además de los que más... Y es muy parecido. Realmente ellos utilizaron solo el electro y un estudio también además muy parecido, son 10.000 y pico pacientes y la prevalencia era similar. Cambia un poquito la población porque no es exactamente mayor de 40 años, pero sí que existen algo... y son los últimos además, él ofrece el portugués y los anteriores ya lo teníamos mejores diseñados en Europa fundamentalmente. Muy bien. Oye, otra para el doctor Merino, que se están cebando hoy con él. Le van a tener que invitar a ración doble de jamón hoy. Que ponen qué experiencia hay con dronedarona, en este caso con la cardioversión eléctrica. ¿Qué datos tenemos? Sí, supongo que se refieren pacientes que se les pone antes la dronedarona y se les somete posteriormente a una cardioversión eléctrica. ¿Qué seguridad hay? Bueno, sí, es verdad. Decía Nacho Lozano, y el Euridis y el Adonis era básicamente es el diseño. Serán pacientes a los cuales se les trataba con dronedarona, cardioversión y tiempo a la recurrencia. Y entonces lo que se veía es que estos pacientes se comportaban mejor. No recuerdo ahora si dentro de los análisis de estos estudios se analizaba mayor tasa de conversión, o sea, en pacientes pretratados con dronedarona. No lo sé. Muy bien. Más preguntas. En este caso dicen cuáles son exactamente, yo creo que lo habéis contado un poco en la presentación, pero lo ponen en dos preguntas y dicen cuáles son las diferencias entre el PALAS y el ATHENA que justifiquen esa discordancia de resultados. Bueno, pues por el propio diseño del estudio, el PALAS incluye enfermos con más cardiopatía estructural, incluye enfermos mayores con más riesgo cardiovascular, enfermos de mayor riesgo en general, ¿no? Al seleccionar fibrilación auricular persistente, lo que se ve en las tablas cuando los comparamos es que si los enfermos de la ATHENA tenían un riesgo cardiovascular moderado, los del PALAS lo tienen moderado alto o directamente alto. Y eso explica en gran parte las diferencias de los resultados. Sí, además, enlazando con lo que comentábamos antes, yo creo que ahí no hay oportunidad antiarrítmica para el fármaco cuyo mecanismo de acción es ese. Y hay oportunidad para todos los problemas que el fármaco pueda dar, como el tema de la insuficiencia cardíaca, que a veces en pacientes de edad avanzada está a veces infradiagnosticado o tal. Y ahí yo creo que el problema es que no hay oportunidad para el beneficio máximo, que es antiarrítmico, a pesar de todo lo que se ha hablado de pleiotropismo, pero que está muy tal. Y en cambio hay toda la oportunidad para los problemas. De ahí, como Merino decía, los problemas aparecen precozmente y después no se amplifican tanto, ¿no? Y yo creo que esa es la razón. Y es un poco también que un fármaco antiarrítmico, pues claro, los que diseñaron el PALAS deberían habérselo pensado dos veces, porque es otra vez esta idea de que hay fármacos que lo quieren todo, y cuando lo quieren todo resulta que se quedan sin nada, y tenemos tantos ejemplos en medicina cardiovascular cuando uno lo quiere todo, y resulta que para lo que está diseñado el fármaco es para antiarrítmico, ahora también lo quiero pues para la fibrilación auricular o para la hipertensión arterial, como hasta incluso se llegó a tal, ¿no? Yo creo que ese es el problema de dos ensayos clínicos. Uno que ya habría y orientaba bien el grupo de pacientes en donde podría ser muy beneficioso, y otro donde realmente era una absoluta aventura injustificada. Y eso se tradujo en un problema para los pacientes que seguro que se van a beneficiar, que están infratratados y está infrautilizado el fármaco. Yo creo que eso es un poco... Otra pregunta que nos han repetido en dos ocasiones es ¿cuándo consideramos que hay un fracaso terapéutico con la dronedarona? Es decir, en un caso la pregunta nos la hacen incluso un poquito más concreta. Dicen, yo ya por ejemplo, he hecho una cardioversión, lo tengo con dronedarona, hace una primera recurrencia, espero, hago otra cardioversión o cambio de antiarrítmico.
sobre todo yo supongo que con el beneficio que supone que tiene para mortalidad, ¿no? En este tipo de fármacos. A ver, yo creo que no hay diferencias aquí con otros fármacos antirrítmicos. O sea, en FA paroxística con FA persistente es más fácil definirlo, ¿no? O sea, si tú le pones el fármaco y el paciente recurre, pues no está funcionando muy bien. Claro, ¿cuánto tiempo a la recurrencia? Yo creo que eso no es totalmente ambiguo, eso nadie lo puede definir, ¿no? Si recurre a la semana, todos estaríamos de acuerdo de que no ha funcionado. Si recurre a los 2 años, pues probablemente todos estaremos de acuerdo que le ha venido bien y repetiríamos una segunda cardioversión, ¿no? Entonces creo que para el FA persistente con esta limitación del tiempo a la recurrencia más o menos está claro. Para la FA paroxística pasa algo parecido, porque en la FA paroxística el que tenga el paciente una sola recurrencia no es que ha fracasado, ¿no? Es decir, muchas veces buscamos la curación como si fuera un antibiótico y desafortunadamente eso hay pocas veces en medicina. Es decir, que es más reducción de la carga rítmica que el dejarle limpio totalmente. Entonces eso viene definido por el número de episodios que tenga antes. Yo, si vale de ejemplo, como comenté, participamos en la Athena y lo que me sorprendió es que tuvimos 2 pacientes que habíamos intentado controlar con 1000 fármacos, les pusimos, entraron al estudio, estuvieron 2 años bien y al acabar el estudio, a la semana quitarles la medicación, entraron en fibrilación auricular. Entonces pedimos abrir el ciego, les había tocado dronedarona. No, en otros estudios me ha pasado eso. Digo, qué bien funciona el fármaco, has abierto el a placebo. No, pero en este será dronedarona. Intentamos conseguir el fármaco y fue imposible, como uso compasivo, y fue imposible. Bueno, yo diría, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis, añadiría un poquito como norma general que tú cuando pones un fármaco antirrítmico como la flecainida, tú lo vas a valorar como antiarrítmico en el concepto. Cuando pones dronedarona, lo tienes que valorar como antiarrítmico y como fármaco protector cardiovascular en su conjunto. Y eso te matiza un poco si la aguantas con la dronedarona o lo cambias o no. La fleca, si ha fallado, más beneficio no te va a dar. Lo de la dronedarona sí. Por eso yo creo. No sé, tenemos todavía un poquito más de tiempo, hay unas cuantas preguntas más. Una también, la preguntan de distintas maneras, pero al final más o menos coinciden en general en cuanto a su uso en pacientes con cardiopatía que no tenga disfunción ventricular, en general, si queréis. Por un lado sería el paciente que hablan con insuficiencia cardíaca sin disfunción ventricular, es decir, con insuficiencia cardíaca diastólica, y en otro, pacientes sin insuficiencia cardíaca, pero que tienen otro tipo de cardiopatía, pero no disfunción ventricular. Incluso otra pregunta que nos hacen es el paciente con disfunción ventricular y clase funcional 1. Ahí tenéis todo el espectro. Bueno, yo diría que en ese tipo de perfil de pacientes la dronedarona se ha demostrado que es un fármaco muy seguro, ¿no? Si no hay insuficiencia cardíaca avanzada descompensada, es un fármaco seguro. De hecho, incluso yo, modestamente, creo que en cardiopatía isquémica lo pondría en mejor posición de lo que le ponen las guías, porque, ya como he dicho antes, el subanálisis de los enfermos con cardiopatía isquémica de la Athena no sale bien, sale muy bien, mejor que en el resto de pacientes que no tienen cardiopatía isquémica conocida. Con lo cual, en esa población, a mí me parece que la dronedarona es un fármaco muy seguro. Insuficiencia cardíaca diastólica también. Sí, yo coincido un poco. Realmente es curioso, porque en la Athena uno de los criterios de inclusión era insuficiencia cardíaca. Y también había otro que era fracción de eyección por debajo de, no me acuerdo, 0,40. Entonces estaban incluidas y en el análisis de las poblaciones salía beneficioso, ¿no? Entonces, en cambio, la Andrómeda, claro, se ha focalizado todo el mundo en la insuficiencia cardíaca. En la Andrómeda la distinción es que es insuficiencia cardíaca en un paciente con una disfunción sistólica feroz, ¿no? Ingreso reciente. Y ingreso reciente. Entonces, de acuerdo a ficha técnica y de acuerdo a guidelines, está totalmente proscrito en la insuficiencia cardíaca. Curiosamente, porque en la población que has dicho de disfunción diastólica es el típico hipertenso, probablemente en esa no hay suficiente evidencia para emitir esa recomendación negativa. Por contra, en un paciente con una disfunción severa, pongamos una fracción de eyección del 10% en grado funcional 1, no estaría contraindicado. Y probablemente en esa tipo de población a mí me daría mucho más miedo usarlo, aunque, insisto, en ficha técnica y en guidelines no hay contraindicación para usarlo.
Más cosas, si seguimos teniendo tiempo, faltaba, ya hemos dicho, poscardioversión, después de cirugía, pues nos faltaba posablación, ¿no? Si pensáis que para ayudar, ¿no?, a enfermos que en la fase, sabemos, posablación les tenemos un tiempo con antiarrítmicos, si pensáis que sería un antiarrítmico ideal en este contexto, o cuál es vuestra experiencia en ese marco. Nosotros tenemos una pequeña experiencia de enfermos con dronedarona posablación de fibrilación auricular y va bien, no va mal, va como otros fármacos antiarrítmicos, no podría decir ahora mismo si va mejor o peor. En la población que tiene riesgos con una edad parecida a la población de inclusión incluida en el estudio de Athena, nosotros la usamos. Sí, a ver, yo creo que probablemente la puedes usar igual que usas flecainida o tal. El problema es que en ese tipo de población tú lo que esperas es tratar al paciente 3 meses como mucho. Entonces 3 meses con el problema de los controles y demás, pues realmente no es un fármaco, digamos, ideal por la logística que lleva para solo 3 meses, ¿no? Y es por contra una situación que es mejor para la amiodarona, sorprendentemente. Los enterofisiólogos somos totalmente against amiodarona, pero en esa situación que vas a tratar al paciente solo 3 meses y en los que buscas sobre todo es eficacia alta para evitar todas las arritmias irritativas de esa, pues probablemente tenga más lógica en esa, si estás buscando ese tipo de efecto, optar por amiodarona. Más cosas. También nos preguntan para el doctor Doblas el sentido del uso. Poníamos el tema del diagnóstico en atención primaria, como el tema de la definición no es fácil. Nos decían si debe recomendarse en una consulta de medicina de atención primaria la toma del pulso en general o a pacientes de más de 40 años o de más de 65 años. Pero los tiempos que tiene son limitados, ¿no? Sí, incluso hay alguna publicación con esa estrategia intentando valorar si la toma del pulso puede ser efectiva en el diagnóstico de pacientes con FA. Yo creo que lo que hay que tener sentido común, y habitualmente en la consulta de atención primaria son pacientes que están son médicos que están muy presionados con el tiempo, es aprovechar cualquier exploración que se hacen, y se hacen muchas en la consulta de primaria, pues a la hora de la toma de la tensión, por ejemplo, o a la hora de cualquier exploración física, tomar el pulso para valorar irregularidad. El problema que hay con el tema del pulso es que eso no lo hemos terminado de analizar porque son muy pocos pacientes, pero da la sensación de que los pacientes que tienen FA no diagnosticada son pacientes que suelen tener poca irregularidad y a veces no tienen una frecuencia con mucha variabilidad en la frecuencia cardíaca, que probablemente por eso a veces pasan desapercibidas en la mayoría de los casos. Muy bien, pues llegamos al final de la sesión. Tampoco yo creo que se han debatido gran cantidad de cosas en un tema que continuamente estamos reflexionando en el ámbito de la cardiología, y esto ha sido de un extraordinario interés para volver a reflexionar y para ver a la luz de los registros cuál es el papel del tratamiento antiarrítmico y en concreto dronedarona en el mundo real de la insuficiencia cardíaca. Hemos revisado la magnitud del problema que representa la fibrilación auricular en este contexto, los resultados de los ensayos clínicos con este fármaco antiarrítmico, dronedarona, y cómo esos resultados de ensayos clínicos se confirman, y yo creo que esto es muy importante, la confirmación de los resultados de los ensayos clínicos, los resultados de la Athena en el mundo real, y en 2 escenarios relativamente diferentes, como es un registro americano y un registro europeo unicéntrico como es el registro sueco. Eso da mucha robustez a las recomendaciones de las guías de práctica clínica que en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente recomiendan el uso de dronedarona para el efecto antiarrítmico y el efecto a largo plazo sobre la morbimortalidad cardiovascular derivada de los ensayos clínicos. Y un aspecto que para mí es muy importante y que creo que para todos es muy importante, toda la cuestión de la seguridad que tanto revuelo había levantado en un principio, aunque existe una normativa que en cierta medida se debe cumplirse, de controles en pacientes tratados con dronedarona, no han aparecido en todos esos registros, en la gran cantidad de pacientes que existen también, incluso en España, como veíamos ahí, problemas significativos, y esto sí que da mucha seguridad a la hora de trasladar la eficacia del ensayo clínico, del gran ensayo clínico Athena, a los pacientes con fibrilación auricular paroxística, persistente, en diferentes tipos de características del uso de dronedarona. Agradeceros a todos vuestro esfuerzo en revisar un tema
que nos interesa a todos, que de una u otra manera nos interesa a todos al ámbito de la cardiología. Agradecer a Sanofi la oportunidad que nos ha dado de debatir en el marco de la Sociedad Española de Cardiología este tema. Y antes de acabar, sí que os quería decir que antes de cerrar la sesión os pediríamos que rellenarais la encuesta de satisfacción a la que podéis acceder a través del chat. Y yo creo que es importante acceder a esa encuesta. Y ya, sin más, agradeceros a todos, a los que estáis aquí presenciales, a los que están en las sedes, a los que de forma autónoma e independiente se han conectado, a muchos de fuera de España, sobre todo latinoamericanos, a los que desde la Sociedad Española de Cardiología siempre le queremos enviar un saludo especial y un poco la disponibilidad de nuestra sociedad a colaborar con las sociedades latinoamericanas y con todos los médicos y especial cardiólogos latinoamericanos. Y muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo directo de la Sociedad Española de Cardiología. Muchas gracias.